Buenos días, profesor César Augusto. Soy el estudioso Jaime Morales y esta es la actividad número 2, lo que es la investigación cualitativa. En esta actividad se nos pide realizar a partir de lo de la que es la lectura del módulo 1 y la consulta de las bases, hacer un cuadro comparativo de los siguientes diseños de investigación cualitativas. Bueno, sabemos que la investigación cualitativa es la recopilación de información que tiene como objetivo escribir aspectos en lugar de medirlos, como pasa con la investigación cuantitativa. Aquí lo que también se busca es saber obtener información sobre las motivaciones, los pensamientos, las actitudes de las personas. Es más flexible. En este caso también se nos pide identificar en este cuadro comparativo lo que son este tipo de investigaciones cualitativas, en este caso como es la etnografía, donde se nos pide que la identifiquemos y saquemos esta información de lo que es el origen, las fases, las técnicas, instrumentos de recolección y el análisis de datos. En este caso vemos en esta primera ficha de Canvas, vemos que tenemos lo que es la etnografía. La etnografía tiene que ver con el tema de los grupos sociales, culturales, más dado hacia la parte antropológica. Vemos que el origen es de los años 70 con un enfoque pedagógico. Nace más que todo en la parte de Europa, en lo que es Gran Bretaña, y en América comienza en Estados Unidos y Australia. Las fases la selección del diseño, determinación de las técnicas, el acceso al escenario, ámbitos de investigación, selección de los informes, lo que es perdón, aquí está el rapport, está mal esta parte, rapport, la recolección de datos y tiempos de estancia en el escenario, el procesamiento de información, transcurso de la investigación y elaboración del informe. Estas fases tienen que ver con las características de cómo yo voy a recolectar la información para poder llegar a hacer una investigación que esté basada en lo que es la parte de algún grupo, ¿no? Las técnicas e instrumentos de recolección, pues como es una investigación donde, digamos, el investigador tiene que meterse en el grupo, analizarlo, entonces viene la parte de la observación, hace parte de esa, de esa, se participa, ¿sí? Es una entrevista formal donde en dado momento puede estar haciendo una investigación de una etnia, ¿sí? Él documenta toda esta información de manera oficial eh, y lo hace con cuestionarios. El análisis de datos tiene que ver con la observación, con su registro, hace una comparación, un análisis particular, observa, clasifica, interpreta, es muy reflexiva y esto se estructura sobre las bases de la observación de las actividades sociales que interesan. Es más entrevistas, pero tiene que ver más con observación. Bueno, la siguiente metodología, digamos, de investigación cualitativa tiene que ver también con la etnografía virtual. La etnografía virtual es muy parecida a lo que tiene que ver con los grupos sociales, pero desde el punto de vista de lo que es la Internet. Aquí podemos ver los orígenes, se basan desde estos grupos, estas personas que tienen que ver desde lo que es la parte online, ¿sí? De la era digital, es el origen, y desde ahí comienza la investigación donde podemos ver grupos que desde este punto de vista de lo que es ciberetnografía no necesariamente tienen que ser grupos culturales, sino pueden ser personas que están dentro de una red social como Facebook, y desde ahí se puede hacer un enfoque más hacia la investigación. ¿Qué pasa? Aquí puede haber unos perfiles falsos, por lo que realmente es en el ciberespacio y es más como un espacio, ¿sí? Más que un lugar. Aquí vemos las fases donde hay una observación, hay unas encuestas electrónicas, se pueden montar sobre foros para hacer ese análisis. Las técnicas e instrumentos de recolección, pues indagar los escenarios, en este caso puede ser un Facebook, puede ser un Instagram, ¿sí? Es una de las herramientas que utilizas el chat para poder investigar, hablar con las personas, pero
no sabemos si tiene que ver sobre temas reales o bien físicos, pero no se sabe si es real la persona con la que estamos hablando. Y se hace una triangulación de hallazgos y también se utiliza lo que son los foros. El análisis de datos es la minería de datos, donde se puede extraer toda la información exacta de esta información. En este caso el análisis de las redes sociales, la captura de pantallas y análisis de contenido. Bueno, seguimos con el con la otra otro diseño de investigación, que es la teoría fundamentada, el origen de los principios del siglo XX, uno de sus de los que desarrolló es Laos y Strauss, los señores desarrollaron la metodología. Las fases, este tiene que ver con la conducta humana, acontecimientos sociales, testimonios, se codifican los datos que se han sido utilizados para desarrollar teorías sobre los fenómenos de salud relevantes. ¿Sí? Aquí están las fases. La pregunta de investigación, la recopilación de datos, codificación de datos, verificación de la línea de historias, la técnica de instrumentos, cómo se recolecta la información con la entrevista, la observación, grupos focales, memos, y la análisis de datos se codifican de una manera abierta, axial, codificación selectiva y teoría sustantiva. El otro diseño de investigación cualitativa es la investigación acción. El origen es uno de los principios del promotor Scott Lewis en 1946, investigación, acción e información. Es el padre de la investigación, de esta investigación es Kurt Lewis. Está considerado como el principal exponente de esta metodología. Elliot definió en 1993 la investigación de acción como el estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de las mismas. Cuestionamiento autorreflexivo. ¿Sí? Eh, bueno, aquí podemos ver las fases, las técnicas, los instrumentos, la recolección y el análisis de datos. Tenemos también el siguiente cuadro comparativo, que es de este diseño de investigación cualitativa, que es el estudio de casos. En, en esta información tenemos que este estudio se enfoca más en un caso específico de una sola persona o un grupo, el cual es exclusivo dentro de esa persona o grupo. Me explico. Va más dirigido hacia la persona, no hacia ese grupo específico o hacia esa persona dentro de ese grupo específico. Entonces la investigación, el origen de este diseño, sus inicios fueron pensadores, se comenzó realmente la parte de los pensadores en Grecia. La Grecia clásica se consolida en el siglo XIX y la investigación, más que todo, está dirigida a la investigación médica, psicológica y educativa. Aquí podemos ver las fases. Todas tienden a ser muy parecidas porque estamos hablando de que es como es la cualitativa, donde lo que se busca es analizar las motivaciones, los pensamientos, las actitudes de las personas. Entonces las técnicas de instrumento de recolección son muy parecidas, que siempre es el tema de la encuesta, la entrevista, el análisis documental y la observación. El análisis de datos, cada caso es individual, como decíamos, de este estudio de casos realmente es por cada persona, y los casos de usando técnicas divergentes. Bueno, la otra técnica, el otro diseño, perdón, de investigación es la investigación de la fenomenología, donde esta propone la resolución de todos los problemas fisiológicos a partir de la experiencia intuitiva, también llamada evidente, sobre evidencia que se pueda examinar a los seres de sus acciones que se manifiestan en el mundo. Por lo tanto, su materia de estudio es todo lo que es perceptible y tiene esencia, ¿sí? De la persona, los fenómenos, digámoslo así. El origen, el fundador es Edmund Gustav Albrecht Husserl. Él planteó este planteamiento se hizo como ya como concepto entre 1900 y 1901, perdón que tengo aquí un error. Eh,
Las fases: selecciona el proyecto, estudia la vivencia de los sujetos, recolecta grabaciones de conversaciones y anécdotas y experiencias personales, observa las manifestaciones de las vivencias in situ dentro del lugar, archivar datos, analizar datos, presentar resultados. Las técnicas de instrumentos, lo mismo: muestras, entrevistas, diarios, dibujos, observaciones y análisis de datos, descripción de cada protocolo, determinación de unidades, determinación del tema central, expresión de central, el lenguaje científico, integración de los temas centrales, devolución de un resultado, como es todo lo que vemos en el tema de lo que es análisis de datos con respecto a esta diseño de investigación de la fenomenología. El estudio de los fenómenos de cómo son experimentados, vividos y percibidos por el hombre tiene que ver con la fenomenología. Bueno, esta es mi actividad, profesor. Estas son las referencias web de donde saqué la información, lo que pude leer. Muchas gracias, un feliz día.